En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quisiera hagamos una especie de psicodrama o de figura en esta mañana. Supongámonos que el Señor Jesucristo aparece aquí en forma física. Literalmente está el Señor Jesús aquí. Póngase de pies por un momento. Y el Señor se acerca a cada uno de ustedes. Y le hace una pregunta. No digan en voz alta, no digan nada. Piensen por un momento, ¿qué pregunta te haría el Señor? Es una pregunta vital. Es una pregunta que es irremediable. Que sin responder a esa pregunta, la verdad, es señal de que no entraremos al cielo si no se responde correctamente. Es algo así como, ábrete sésamo. ¿Sí? ¿Han leído los cuentos de las 1001 noches? ¿Sí? Pues eso tiene que, algo similar, ¿no? Que tiene que decir una palabra secreta para que se abra la caverna y puedan salir los que están dentro o entrar. ¿Cuál sería esa pregunta que el Señor te haría a ti si se acercara a ti? Inclina por un momento tu rostro y piensa cuál sería esa pregunta. Amigos que están viéndonos por internet, por televisión, en la página del tabernáculo, quisiera que usted, donde está, haga el mismo ejercicio. Si Jesús estuviera a tu lado y te hiciera una pregunta, ¿cuál sería? ¿Tú qué le responderías? ¿Y por qué le responderías de esa manera? Así que por un momento, inclinemos el rostro y demos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Eres maravilloso. Amén. No tienen que pensar mucho. Es una sola pregunta. Yo creo que ya la respondieron. ¿Cuál sería? Tomen asiento. Y déjenme compartir esta mañana un principio de la palabra del Señor. Una hermosa historia que se menciona en la Escritura y tiene que ver con lo que acabo de mencionarles. En el epílogo, en el Evangelio según San Juan, el último capítulo, después de que habla de la resurrección de Cristo, hay un episodio muy hermoso en que Jesús le había dicho cuando resucitó: vayan a Galilea, que allá los voy a encontrar. Ellos se fueron a Galilea, no sé cuánto tiempo gastaron, pero llegaron a Galilea durante esos 40 días que Jesús estuvo en la tierra después de resucitar. Pedro, en una oportunidad, se acordó de su profesión antigua y le dijo a los discípulos: vamos a pescar. Y se subieron a la embarcación y, como lo hacían antes de conocer a Jesús, fueron a pescar. Pero pasaron toda la noche y no recogieron nada. Alguien que apareció a la orilla del camino le dijo: ¿tenéis algo ya listo? Dijeron: mire, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Y el que estaba a la orilla le dijo: tiren su red a la derecha. Y tiraron la red, y la sorpresa, cuando sacaron la red, estaba repleta de peces. Y Pedro dice: es el Señor. Y se lanzó al agua y vinieron a la orilla. Había 153 peces de buen tamaño, especiales, era una pesca especial. Reconocían que era el Señor que estaba allí, el que les había dicho, igual que cuando comenzó en su vida de caminar con el Señor. Y cuando llegaron, qué sorpresa, Jesús había hecho una fogata, había puesto leña y había puesto peces ahí encima y les tenía un desayuno listo, un desayuno con pez asado. Debe ser rico, ¿no es cierto? Un desayuno con pez, especialmente a los que viven a la orilla del mar o de lugares donde hay peces.
Un desayuno con pez asado. ¿Qué estaba para tomar? ¿Qué había para tomar? No sé si había chocolate o agua de panela. No sé qué tomaban en esa época. Si era una bebida caliente, posiblemente sí. Y desayunaron. Y nadie se atrevía a decir nada porque sabían que era el Señor. Ustedes se pueden imaginar el cuadro del Señor con su delantal, haciéndose como siervo siempre, como siervo. Jesús siempre fue un siervo. Después de resucitado, estaba preparándoles la comida. Después de que comieron, Jesús hace la pregunta que ustedes deben haber respondido. ¿Me amas, Pedro? Esa es la pregunta inequívoca que Dios te hará a ti, me hace a mí y nos hace hoy, en este momento. Tengamos en cuenta que el Señor está con nosotros y nos está haciendo una pregunta, es sencilla. ¿Me amas? ¿Me amas más que todo esto que está a tu entorno? ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más que los peces, que las riquezas que tiene? ¿Me amas más que tus talentos, que tus capacidades, que tu inteligencia, que tus dones? ¿Me amas más que todo? ¿Soy yo el amor sublime sobre tu vida? Es interesante en el pasaje. Vamos a leerlo para que tengamos más claridad. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, como se traduce en otras versiones, que es igual, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y déjeme hacerte un paréntesis acá. En griego hay varias palabras para amor. Las palabras principales para amor es agape y fileo. Son las principales. Está estorgos y está eros. Otra palabra también, que todas tienen significado distinto. Jesús le hizo la pregunta con la palabra más sublime para amor en hebreo: agape. La segunda palabra menos importante es la palabra fileo. Entendemos entonces, la palabra fileo se puede traducir como un te quiero. Suponte que tu esposa te pregunta: mi amor, ¿me amas? Y tú le dices: pero deje de preguntar, ya sabes que te quiero. ¿Cómo se siente la mujer? ¿Cómo se siente? Mal, igual. En nuestra cultura nos sentiríamos bien. Porque una cosa es amar, otra cosa es querer. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ¿me agape? ¿Me amas? Ese es amor que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la otra persona. Está dispuesto a entregar todo por el otro. Está dispuesto a pensar siempre lo mejor de la otra persona. Inclusive está dispuesto a dar su vida. Fileo la aprecia a la otra persona, la quiere, pero no para tanto. Es cierto que te quiere, que tengo un afecto especial para ti, pero eso tiene sus límites. Yo voy con el paciente hasta el sepulcro, pero no me entierro con él. Así que no te amo, te quiero. Fue la respuesta de Pedro. Mire lo que dice. Jesús le dijo: ¿me amas? ¿Me agapeas? O me agape. ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a dar todo por mí? ¿Me amas más que todo lo que tienes? Y Pedro contestó. ¿Qué contestó? Tú sabes que te quiero, que te fileo, que te quiero. Señor, yo siento algo muy especial por ti. He admirado todo lo que me enseñaste y he admirado que hayas resucitado de los muertos. He admirado que estés vivo. Pero mi amor hacia ti tiene un límite.
yo no estoy dispuesto a dar todo por ti. Te quiero solamente. Algunos creen que había unos motivos especiales para que Pedro dijera eso. No voy a discutir ese tema o hablar de ese tema. Voy a hablar solamente de la palabra. Dice, volvió por segunda vez a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me oíste bien? Yo no te estoy preguntando si me fileas. Le estoy preguntando si me agapeas. Eso es lo que te pregunto. ¿Me oíste? ¿Me amas? Simón le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando entiendes el dilema de la expresión, empiezas a entender el significado de lo que Jesús está preguntando. Por tercera vez, Jesús le preguntó, y aquí Jesús cambia. Y le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, entonces no me agapeas, me quieres. Lo hace reflexionar. Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado y al final le hubiera dicho, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo. La palabra más importante en esta relación con Dios es si lo amamos. No hay palabra superior a esa. Él no le pregunta cuánto dinero diste, cuántas horas de caridad hiciste, cuánto. Eso es importante. Pero eso es secundario. La pregunta más importante que Jesús nos hace esta mañana, ¿me amas? Y luego tengo que hacerte otra pregunta. Si tú le respondes y dices, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo le pruebas a Jesús que lo ama? Y que no son palabras, que realmente es algo real en tu vida. Quiero pensar en algo sobre esta palabra amor. Si tú le vas a preguntar, si Jesús te pregunta, ¿cómo me pruebas que me amas? ¿Tú qué pruebas le darías? Señor, tú sabes que todos los domingos por la mañana que puedo dormir hasta tarde, me levanto y vengo a culto. Señor, tú sabes que mañana es puente y yo debía de estar fuera como otros. Debía estar fuera en Melgar o en Girardot o en Cartagena o en... Sí, yo no sé a dónde. Debía de estar de vacaciones, Señor. Pero decidí quedarme, no tanto por venir al culto, sino porque es que hace poco tuve la Semana Santa y tuvimos una semana entera de vacaciones y pues ya el bolsillo no da. Entonces por eso estoy aquí esta mañana. ¿Cómo le pruebas a Jesús que lo amas? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué señal yo doy de que realmente amo a Jesús? Veamos lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, Jesús dijo estas palabras. ¿Quién es el que me ama? ¿Qué dijo él? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. La única manera de saber que amo a Dios y de probarle a Dios que lo amo es porque sus mandamientos para mí son sagrados. No son discutibles. No son negociables. Son para obedecerlos, para vivirlos. El que me ama y hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y al que me ama hay recompensa. Mi Padre lo amará. ¿Quieres vivir bajo el amor de Dios? Amén. Algunos dicen, no, pero que todo el mundo vive bajo el amor de Dios. No. Todo el mundo puede vivir bajo la misericordia de Dios.
Bajo la compasión de Dios, eso es diferente. Bajo el amor, no. Dios ama al mundo, pero solo disfrutan de su amor aquellos que lo aman a Él. Los que no lo aman pueden disfrutar de su misericordia, de su compasión. Sí, pueden disfrutar de eso, pero no de su amor. Los únicos que disfrutan de su amor son los que guardan sus mandamientos y los obedecen. ¿Me hago entender? Mi Padre lo amará y yo también le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, dijo Jesús, que lean conmigo el siguiente texto. Le contestó Jesús, lean conmigo. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con Él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Si hay algún momento en que tú decides no obedecer uno de sus mandamientos, la pregunta es, ¿lo amas? No hay alternativas. No hay opción. O lo amas o no lo amas. No es negociable. El amor de Dios no es negociable. No se puede compensar la desobediencia de un mandamiento. No se puede compensar con un Padre Nuestro o con un Ave María. Como decíamos anteriormente, el que peca y reza empata. No es negociable. O lo obedece, y entonces al obedecerlo le dice, Señor, te amo. O no lo obedece y al desobedecerlo le está diciendo, no te amo. El mensaje es directo, no es indirecto. Para ti puede ser indirecto, para el Señor es directo. En el momento en que yo decido no obedecer un mandamiento del Señor, le estoy diciendo, no te amo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo, en esto consiste el amor a Dios, no el amor de Dios, sino el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? En que obedezcamos sus mandamientos. Y dice una palabra bella, y estos no son difíciles de cumplir. Algunos hermanos me dicen, pero es que vivir bajo los mandamientos, obedecer, eso es muy difícil, pastor. Yo a medida que pasan los años me doy cuenta que no es difícil. ¿Sabe? Porque en el momento en que Jesús vino a mi corazón, que yo me entregué a Él, vino el Espíritu Santo a mi vida. Desde ese momento soy templo de Dios, soy morada del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces podrán expresar lo que yo he dicho. Necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Es la única manera. Por eso estamos hablando de la importancia de la oración, de la consagración, de la entrega. Los mandamientos del Señor no son difíciles de cumplir. Son difíciles para el que quiera hacerlo en la carne, en su poder. Los que reclaman su autonomía. Yo soy autónomo y obedezco cuando me dé la gana. Yo simplemente me declaro hijo de Dios. Oh, no, usted no tiene que declararte hijo de Dios. Lo único que lo declara hijo de Dios es el Padre. Amén. Nadie puede declararse por su propia cuenta hijo de Dios. Solo Dios lo puede declarar. Hay muchos pasajes de la Biblia, voy a leer uno más. Jesús dijo, esto lo dice antes de ir a la cruz, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes.
permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán ¿en qué? Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Jesús todo el tiempo fue amado por el Padre? Porque obedeció sus mandamientos. Por eso en varias oportunidades el Padre se apareció ante testigos y decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primera vez cuando fue bautizado. Segunda vez cuando estaba en el monte de la transfiguración. Tercera vez antes de ir a la cruz, cuando unos griegos se aparecieron y dijeron: queremos ver a Jesús. Las tres oportunidades el Padre declara: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Sabe por qué el Padre tenía contentamiento en su Hijo? Porque su Hijo vivía para obedecer sus mandamientos. Por eso Jesús les declaró y los desafió: ¿quién de ustedes me muestra el pecado que tengo? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie podía hacerlo. La vida de Jesús había sido de obediencia al Padre. Es el desafío que nos hace. ¿Sabe cómo puedo ser yo transformado a la imagen de Cristo cada día? No por mis buenas obras, sino por buscar, caminar siempre, obedecer siempre los mandamientos de Jesús. Lo leo otra vez. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hermanos, no hay una vida más feliz que vivir obedeciendo los mandamientos del Señor. La verdadera felicidad está ahí, no en hacer lo que me da la gana, no en hacer lo que quiero. Yo soy un hombre feliz hace 57 años, o va a ser 57 años, feliz. Porque sin ser perfecto, sin pretender que he vivido una vida perfecta y pura y limpia, no, he fallado. Pero los mandamientos del Señor siempre han sido mi guía. Y cuando he fallado, le pido perdón. Que le digo: Señor, no debí haberlo hecho. Perdóname, Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia. Esta mañana estaba en el primer culto de una hermana de nuestra congregación, que es piloto de Avianca. Es médico y piloto de Avianca. Que yo le hice una pregunta. Le dije: hermana, ¿cuáles son los instrumentos que necesita un piloto cuando se sube al avión para pilotear el avión para llevarlo a puerto seguro? ¿Cómo sabe cuando despega hacia dónde agarrarse? ¿A la derecha, a la izquierda, al norte, al sur o al oriente? ¿Cómo sabe? Y entonces me dijo: sencillo, pastor. En los últimos aviones, en el último tiempo, no los más modernos, antiguamente y hace poco, tienen una brújula. Hay dos brújulas. Una que la tiene el piloto y otra que tiene el copiloto. Son análogas. Y me decía: si una falla, la otra está. Los dos se ayudan. ¿Sí? Para saber si están caminando. Y ahora hay algunas que tienen una digital. Si las dos fallan, la digital está presente. Pensé en un momento: en el hogar hay dos brújulas para llevarnos a tierra segura. Uno que es el piloto y otro que es mi copiloto. Yo soy el piloto, mi esposa es el copiloto. Y si la mía falla, la de ella está seguro que no va a fallar. Y si falla, pues estoy yo para corregir. Y con esas brújulas
llegamos a puerto seguro. La brújula me indica el camino. Ningún piloto, por loco que sea, se sube a un avión sin tener la guía a dónde va a ir. ¿Cómo va a ser guiado? Y a veces pienso que la brújula digital es la Biblia. Esa sí que no falla jamás. La análoga puede llegar a fallar, pero esa otra no puede fallar. Los mandamientos del Señor son como la brújula que nos guía a nuestro destino seguro. Amén. Y nuestro destino en la vida no es el cielo, es ser como Jesús. Dígale a su hermano, mi destino en la vida es ser como Jesús. Cada día parecerme más a Él. Al final, el cielo es la ñapa, el cielo, voy a llegar al cielo. Sí, pero lo que yo quiero en esta vida es ser como Jesús. Esta vez. Leyendo cómo se guiaban la navegación antiguamente, que no habían aviones, entonces tenían los barcos, y a veces en el camino había lugares peligrosos. Entonces, ¿qué ponían? Un faro. Y ese faro salía con una luz potente y alumbraba hacia el futuro. Cuando el barco venía de frente, la luz pegaba contra el reflejo contra el barco, y el que piloteaba, el vigía y el capitán y todos veían el peligro. Y entonces, si seguimos en esa dirección, vamos a estrellarnos y vamos a encallar. Entonces desviaban. Siempre se ha necesitado una brújula, una guía que nos enseñe. Mucho antes, miles de años atrás, la navegación marítima era la principal. Cuando no habían faros, cuando no habían brújulas, ¿sabe qué existían? Las estrellas. Y los encargados del barco miraban siempre las estrellas. Y la estrella le decía si iba bien o iba mal. Siempre ha habido una guía. Siempre. Esa estrella fue la que guió a los sabios del oriente. Y los guiaron para llegar hasta Belén y encontrar a Jesús. Dios siempre nos ha dejado una guía. Aleluya. Y esa guía son los mandamientos de Jesús. ¿Quiere llegar a puerto seguro? ¿Cuántos quieren llegar a puerto seguro? Levante la mano alta, diga yo quiero llegar. Si no quiere, bájala y quédese ahí sentadito. Yo quiero llegar a puerto seguro. Y Dios me dejó mandamientos. Claro. Si no obedezco sus mandamientos, no voy a llegar a puerto seguro. Y seguro que voy a estrellarme. Y voy a fracasar en la vida. Leyendo la versión que está en inglés, The Message, esa es una versión de la Biblia, en paráfrasis que toma la palabra, la amplía en el espíritu del texto y nos lo da a entender. Dice el traductor, hablando de Mateo 28, 19, cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Dice él, Jesús dice, mi Padre me autorizó y me mandó que los comisionara que les enseñara a practicar todo lo que les he mandado, todos mis mandamientos, a ponerlos en práctica, todos. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, por tanto vayan. El Padre me autorizó que donde ustedes vayan, enseñen a la gente a poner en práctica mis mandamientos. Y mi labor, la de los pastores, líderes de esta congregación, en cualquier congregación, nuestra función no es entretenerlos hasta que mueran en gracia de Dios. Para entretenerlos se les pondría luces,
Les pondría reflectores por todos lados, buscaría las formas de la comunicación, de las artes, para entretenerlos bien. Les tendría unos buenos payasos aquí, para que los hicieran reír y salieran alegres, con una alegría que los conduce a la muerte. No, yo estoy aquí, los pastores estamos aquí, para enseñar los mandamientos del Señor. Porque somos responsables por la autoridad de Cristo de decirles cómo quiere Dios que vivamos. Este no es un ejercicio religioso de cada domingo. No. No es un ejercicio religioso de un día que dejaron de ir a la ciclovía. Y entonces vienen a hacer un ejercicio religioso. Bueno, hay tanto para hablar del tema. Déjenme hacerles varias declaraciones. Una declaración que quiero hacerles es que la mayoría de los conflictos que vivimos en la vida, normalmente los conflictos que tenemos en este mundo, la mayoría, algunas enfermedades son defectos de nuestra naturaleza, es distinto. Digo los conflictos generales que tenemos en la vida, que enfrentamos en la vida, es el resultado de violar o de ignorar uno o más de sus mandamientos. Nadie puede violar los mandamientos del Señor y no tener las consecuencias. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe, créalo usted o no lo crea. Ahí existe, no la ves por ninguna parte. Pero si tú te subes a un edificio de 10 pisos, o de 15 pisos, o de 6 pisos, y se tira como Superman, le aseguro que si queda vivo, quedará paralítico para toda la vida. No puedes violar las leyes del Señor y quedar intacto. No se puede. No podemos violar los mandamientos del Señor y no sufrir las consecuencias. Si quieres, haga un intento. Hay otras leyes distintas. Vaya a tu casa y tienes unos tomacorrientes, quita el tomacorriente y mete el dedo. Y me cuentas. Diga, no, es que yo soy macho. Y meto el dedo. No importa que sea de alta tensión, yo meto el dedo y ahí quedo firme. Queda firme pero electrocutado, ¿no? ¿Me comunico? Violar uno o más de los mandamientos del Señor, o ignorarlo, porque el hecho de que alguien ignore una ley, usted va, vamos a decir que va por una calle y la flechita dice hacia allá, ¿sí? Pero a usted se le va a venir para acá, le aparece un policía y le dice está violando la ley, le dice yo no sabía, señor, no, aquí no se trata si sepa o no, está violando la ley, punto, muéstrame el pase, y tiene una multica por andar en contravía. Ah, pero yo lo ignoraba. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Aquí o en cualquier parte. Puede ser que tú violes algunos mandamientos porque los ignoras. Ahora, mi labor, mi trabajo es enseñárselos para que no los ignores. ¿Dice amén? Así que, hermano, la vida cristiana es así de práctica, sencilla. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida es el resultado de violar uno o más de los mandamientos del Señor por deseo o por ignorancia. Otra cosa que entiendo, que comprendo de la Biblia, interesante, cuando ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, recuerden que cuando Jesús les dijo en la Gran Comisión, tengo todos estos textos ahí, ahora no voy a mirarlos allá, se los voy a narrar acá. Cuando Jesús resucitó,
Ya lo mencioné, les dijo, vayan y enséñenles a todos a obedecer mis mandamientos. Obedecerlos. Lo que tenían que enseñar los apóstoles, que eran los pastores de la época, lo que tenían que enseñar los pastores a los miembros de la iglesia, o a los creyentes, o a los discípulos, como queramos llamarlos, ¿qué era? Tenían que enseñarles cómo hacer interpretación bíblica. Y entonces les enseñaban hermenéutica. ¿Sí? Vayan por todas partes y enseñen hermenéutica a todos los que decidan seguirme. ¿No? Bueno, entonces no es hermenéutica, es homilética. ¿Cómo hacer exposición de los textos de la Biblia? Vayan por todo el mundo y enséñenles cómo hacer exposición bíblica. No. Vayan por todo el mundo y enséñenles escatología bíblica de las cosas que van a pasar. Que viene un asteroide que hace años viene a estrellarse contra la Tierra y va a haber. No. Vayan y enséñenles todos los mandamientos que yo les he enseñado. Vamos a ver si aquí lo busco. Perdónenme que vaya aquí. Vaya aquí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En paréntesis, este es el comienzo en la vida cristiana, el bautismo. Muchos me dicen, pastor, es que yo fui bautizado cuando estaba niño. ¿Dónde está eso en la Escritura? Cuando tú estabas niño no supiste qué fue lo que te hicieron. Pero me dijeron que me había ido del cura y me había hecho así. No, el bautismo es una decisión que uno toma consciente de vivir o no para Cristo, de obedecer o no sus mandamientos. Como niño nunca tomaste la decisión de obedecer o no los mandamientos del Señor. Te hicieron miembro de una religión. Eso sí es distinto. Un rito respetable, honorable, hermoso, lindo, todo lo que quiera, pero no señala de obedecer o no los mandamientos del Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, que digan conmigo esa parte, el verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y cuando uno obedece lo que el Señor ha mandado, ¿qué dice? Les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para siempre. Dios acompaña a los obedientes. Tiene misericordia de los desobedientes. ¿Quieres mirar a tu hermano y dígale, Dios ha tenido mucha misericordia conmigo? Dígaselo. Pero Dios no quiere que tú vivas de su misericordia. Quiere que aprendamos qué cosa es misericordia para tener misericordia con otros. Lo que Él quiere no es misericordia, es obediencia. Es decir, que vivamos en su amor. ¿Me hago entender? No hay nada más lindo que vivir en el amor de Dios. Aleluya. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor lindo y hermoso. El amor que nos lleva a honrar los mandamientos del Señor. Antier tuve una experiencia muy linda. Fui a Cali con mi esposa para casar al doctor Emura, Fabián Emura. Tuve la experiencia muy linda. Con la mayoría de las comunidades que estaban ahí eran de ascendencia o japonés. Ascendencia japonesa o japoneses. Y fue muy lindo ver cómo la cultura japonesa, lo aprendieron de mucho tiempo atrás, no sé cómo lo aprenderían, el respeto que los hijos tienen a sus padres. Un respeto espectacular. La verdad, esos hijos, el doctor Emura, con sus años de científico mundial, en este momento presidente de
de la sociedad de mundial de endoscopia. Tremendo, un hombre muy capaz. Se siguen asombrados de que un latino lo haya nombrado en ese puesto. Él nació en Cali, pero de ascendencia japonesa, criado en la ascendencia. Qué honor y respeto que le dio a su padre y a su madre, aunque están separados los padres de él. Pero con qué respeto, con qué dignidad se dirigía a su padre, con qué dignidad se dirigía a su madre, y con venia muy especial, hablándole. Se hablaban en japonés, yo no sé qué se diría, pero se veía el respeto espectacular. Y dije yo, ay, si los jóvenes en nuestras iglesias aprendieran a honrar a sus padres, a respetarlos, porque ellos han tomado en serio ese mandamiento, sean cristianos o no, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La verdad fue una experiencia muy linda. Aprendí. Así que el Señor le dice, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso nos lleva, cuando leemos el libro de los Hechos, lo que los apóstoles tenían que enseñarle a los creyentes en esa época. No era teología, no era escatología, no era hermenéutica, no era homilética, etcétera, etcétera. Era simplemente enseñarles los mandamientos del Señor. Los enseñaban con su vida y los enseñaban con sus palabras. Dice que los cristianos permanecían en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles eran los mandamientos de Jesús. No era más. Pablo duró 3 años en Éfeso. Durante esos 3 años, al finalizar su jornada, le dice: por 3 años he pasado con ustedes enseñándoles todo el consejo de Dios, sin faltar nada. El consejo de Dios eran simplemente la forma de vivir, los mandamientos de Jesús. 3 años duró Pablo enseñando vez tras vez los mandamientos. Los exhortó a que guardaran los mandamientos. En resumen de este pensamiento que estoy hablando de la enseñanza de los apóstoles, las reuniones, los cultos que tenían en esa época eran cultos donde venían todos aquellos que habían decidido guardar los mandamientos del Señor. No eran reuniones abiertas como hoy. Los cultos que celebraban eran de hombres y mujeres que se habían comprometido en obedecer los mandamientos de Jesús. Y si alguno fallaba, confesaban sus ofensas, oraban los unos por los otros, recibían el perdón del Señor, la comunión de los hermanos, y adoraban a Dios, y eran limpios. Su único anhelo era agradar a Dios, guardando sus mandamientos. Nada más. Y la reunión, repito, era solo de hombres y mujeres que habían tomado la decisión de vivir para Cristo, tomar los mandamientos del Señor y obedecerlos. Hoy en día no. Aquí o en cualquier parte. Yo espero que no sea así lo que voy a decir, pero posiblemente sea así. Posiblemente aquí hay algunos que se deleitan en guardar los mandamientos del Señor y buscan guardarlos, aunque no son perfectos. Pero hay otros que ni les importan los mandamientos del Señor. Saben lo que Dios ha dicho, lo saben bien y saben bien que no lo están obedeciendo, pero ¿qué importa? Voy a culto. Permítale el Señor que llegue el día en que todas las iglesias cristianas, todos los templos se llenen de hombres y mujeres que vienen porque han obedecido los mandamientos del Señor en esa semana, y si no lo han obedecido piden perdón al Señor. Permite al Señor que así sea. Venían para celebrar la compañía de Jesús durante la semana. Venían para celebrar la resurrección del Señor. Venían para aprender qué otras cosas el Señor quería que vivieran.
aprendían y salían para vivir, para compartir con los demás. Hoy en día, y permite el Señor que llegue el día que eso cambie en nuestra cultura, cuando los hermanos salen de acá, después de ese peldaño para allá, ya no se acuerdan qué fue lo que se enseñó. De pronto, una chispita aquí, otra chispita allá, pero no se acuerdan. Es más, los comentarios. Yo les decía a los hermanos esta mañana, tuve una experiencia en Argentina en los años 70. Fui varias veces a Buenos Aires con el equipo de Jorge Mitián, que ha estado con nosotros. Me asombraba. Cuando terminaban los cultos, las enseñanzas de los mandamientos del Señor, el comentario de todos cuando salían era hablar de lo que habían escuchado. Profundizar lo que habían escuchado. Preguntar si no habían entendido a otro hermano. Y toda la reunión tomaban café, comían empanadas argentinas, aquí son colombianas, pero es decir, te dan tiempo de comunión y todo el tiempo no era ¿cómo está tu abuela? ¿Cómo está tu sobrina? No, seguro que se presentaban eso, pero el tema central era la enseñanza, porque querían vivir para agradar a Jesús. Cuando llegaban a sus casas, el tema en la mesa era lo que habían aprendido. Con los hijos, con el cónyuge, con los que estaban allí, ya sea en casa o ya sea en el restaurante, donde sea, el tema era los mandamientos del Señor. Y durante toda la semana estaban escribiéndose, no había chat en esos momentos, sí, pero hoy en día, sí, pero se llamaban por teléfono sí había, aunque no había celular. Pero la manera que fuera de comunicarse era para recordar lo que habían aprendido esta semana. Permite el Señor también, aleluya, que esta congregación crezca y que el tema de esta semana es la importancia de guardar los mandamientos del Señor. La reunión de los santos en esa época, en la iglesia primitiva, hace 2000 años, era permanecer en los mandamientos que recibían del Señor. El hombre, otra declaración que quiero hacerles, el ser humano fue creado para vivir en armonía con los mandamientos del Señor. Repito, el ser humano fue creado, tú y yo fuimos creados para vivir en armonía con los mandamientos del Señor, pero nosotros no hemos vivido, especialmente de conocer a Cristo. No conocíamos los mandamientos y no nos interesaba, pero una vez que fuimos redimidos, hermanos míos, con un propósito: vivir en los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor no son caprichos de la divinidad, que un día allá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le dio por amargarnos la vida. Y entonces nos pusieron una serie de mandamientos para que no seamos felices. Nadie es feliz violando los mandamientos del Señor. Nadie. El hombre decidió no guardar sus mandamientos, establecer sus propias reglas, ser como Dios y determinar lo que era bueno o malo por su propia iniciativa, no por la iniciativa divina. Y entonces tenemos lo que vivimos. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue para restaurar el paraíso. No fue para restaurar el paraíso aquí en la tierra. Si habrá un día en que la tierra estará llena de paz y será como un paraíso, donde morarán el lobo y el cordero, donde el león y el cordero estarán juntos, donde el niño jugará con una áspid, con una serpiente y no le pasará nada. Llegará el día en que los hombres cambiarán sus armas de guerra en arados. Así será un tiempo de paz. Llegará un día, pero eso llegará más adelante. El propósito de la muerte de Cristo, primeramente, no fue para restaurar el Edén, sino para restaurar la relación con el Padre Celestial. Y cuando yo guardo los mandamientos de Jesús,
me ayuda a andar por el camino que le agrada a mi Padre. Aleluya. Yo anhelo que en cualquier lugar donde esté, cuando Dios me vea, diga, ahí está mi hijo, en el cual tomo contentamiento, en el cual tomo placer. No sé si tú lo deseas, que donde te encuentres y el Señor mire sus ojos en ti, diga el Señor, ahí está mi hijo, mi hija, en el cual tengo complacencia. Lo acompañaré siempre. Jesús no andará en caminos de impiedad. Jesús siempre andará en caminos de justicia. ¿Quieres que el Señor te acompañe? No andes en caminos de impiedad. No andes en caminos de injusticia, porque el Señor no va a ir contigo. No, nunca, nunca, jamás va a ir a tu lado. En esa dirección. Estoy terminando. En nuestra declaración de misión, que la hemos mencionado a ustedes y esperamos dentro de poco tener un folleto para que todos lo tengan en su casa. En la declaración de misión decimos que la misión empezamos a cumplirla viviendo en la tierra alrededor del trono de Dios. Es vivir lo que los reformadores llamaron coram Deo, vivir en la presencia de Dios. Déjeme hacerte otra declaración. No hay lugar donde tú estés, no hay lugar donde tú vayas, no hay lugar donde tú te escondas que no esté de cara a la presencia de Dios. En cualquier lugar Dios te ve. No te puedes esconder. No puedes tomar las alas del alba y volar lejos. No puedes hacer un hoyo profundo en la tierra y esconderte. En cualquier lugar donde estés, donde yo esté, vivo en la presencia de Dios. Pero yo quiero vivir para agradarle. Y no para que Él me diga, toma la copa de mi ira. Hermano, Dios es santo. Lo dije antes cuando cantamos la canción que la vamos a cantar ahora. Cuando Isaías fue al templo, después de que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus orlas llenaban el templo. Las orlas de sus mantos, de su ropa, llenaban el templo. Y había serafines y querubines que estaban alrededor, cantando, santo, santo, santo es el Señor. La majestuosidad de la santidad de Dios se podía sentir. La misma tierra temblaba ante la santidad del Señor. Y cuando Isaías, que ya era profeta, descubrió la majestad de la santidad de Dios, gritó diciendo, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Señor de los ejércitos. Ay de mí. Hermano, cuando nos presentamos delante de Dios y contemplamos su santidad, nos damos cuenta de los pecadores que somos. Hay algunas personas que se sienten, yo sí, no he sido perfecto, pero no, ¿cuál paso raspando? Paso sobrado, me dicen. Paso sobrado. No, depende con quién te compares. Tú estás llamado a vivir en la presencia de Dios. No en la presencia de otro mortal, sino en la presencia de Dios. Y Dios es santo. Y si Dios es santo, yo también debo vivir una vida de rectitud. No soy perfecta, pero mi Señor me acompaña para vivir lo más cerca posible de su presencia y ser cada día más semejante a Jesús. Los ángeles cantaban, santo, santo, santo. Vamos a cantarlo ahora. Déjenme decirles, antes de cantar la canción, voy a dejar una tarea. El primer tema que tenemos, el primer mandamiento que vamos a estudiar de Jesús es arrepentidos.
El arrepentimiento no es un acto de una oportunidad solamente, es una actitud de toda la vida. Cuando siento que me estoy desviando, me arrepiento y sigo caminando por el camino que debo de caminar. Arrepentimiento no es remordimiento. Hay algunos que cuando lo agarran con el problema, ay, perdón, yo le pido perdón, me arrepiento. Si no lo hubieran agarrado, sigue igual. Vamos a hablar de qué es arrepentimiento. Y voy a animarles a que lean 2 historias en la Biblia. Tienen 7 días para leer las 2 historias. La primera historia está basada en Génesis capítulo 27. Es la historia de Esaú, el hermano de Jacob. La historia de Esaú. Y van a encontrar unos contrastes ahí que muchos al leerlo no van a entender mucho. Pero quiero que la lean y le pidan al Señor sabiduría para entenderlo. Y busquen lo que logren entender. Él fue un hombre, Esaú, que buscó arrepentimiento hasta con lágrimas y no lo halló. ¿Por qué Esaú no encontró arrepentimiento? ¿Por qué no lo encontró? Si con lágrimas clamó. Léanse en una concordancia, busquen la palabra Esaú, el nombre de Esaú, y busquen los textos referentes a Esaú a ver qué aprenden. Esaú es la primera biografía que quiero que estudien. La segunda es basado en otro pasaje. Se llama Salmos, capítulo 51. Léalo. Es la historia de David cuando confiesa su pecado. David encontró perdón, Esaú no encontró perdón. ¿Por qué? Arrepentimiento será el tema del próximo domingo. Amén. Y mientras que mis amigos se ponen de acuerdo, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez en esta mañana? Yo no dudo que la palabra ha sido directa para ti, como fue para mí, como es para cada uno de ustedes los presentes. Pero no dudo que el Señor te ha hablado y te está diciendo, amigo, amiga, sin santidad nadie verá al Señor. Ven a Jesucristo. Jesucristo te ofrece perdón. Te ofrece perdón.